Estamos ya finalizando la lección que estamos estudiando esta semana. Lección cuyo texto central se encuentra en Juan 14:6. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este texto ya presenta de manera directa el título de la lección que estamos estudiando estos días, la novena lección, cuyo título es La fuente de la vida. Queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de esta novena lección. Este es el resumen de la lección que venimos estudiando toda esta semana. Como todo resumen, como todo bosquejo, vamos a trabajar con ideas principales, con puntos claves que hemos estudiado en esta semana. Vamos a ver los tres objetivos con los cuales vamos a trabajar. Número 1, hablaremos del Señor Jesús como la fuente de vida. Luego, la necesidad de creer. La lección habló bastante sobre la fe. Y por último, precisamente, cómo fortalecemos la fe, cómo mantenemos, sustentamos la fe. Con estos tres objetivos vamos a trabajar. Recuerden que pueden descargar estas diapositivas. Vamos a dirigirnos rápidamente a nuestro primer objetivo de estudios. El Señor Jesús, la fuente de vida. Hablemos de este primer punto donde obviamente vamos a encontrar al Señor Jesús. Juan 1:14 dice: en Él estaba la vida. O en otras palabras, en Cristo, en el Señor Jesús está la vida. Esto también denota y nos lleva a su carácter divino, a su naturaleza divina, pues solo Dios es vida y solo Dios tiene o es fuente de vida. Y si en Cristo estaba la vida, entonces Cristo es Dios, no es un Dios, no es un ser creado. Un ser creado no tiene vida innata, un ser creado no tiene vida en sí mismo, porque es creado y depende de alguien. En el caso del Señor Jesús, Él no depende y nunca dependió, y es por ello que Él tiene vida de manera natural, vamos a decirlo de esta forma. Ya en la creación nos dice Juan, versículos del 1 al 3 del capítulo 1, que fue Cristo quien dio vida a todo lo que creó. No solo creó el mundo de manera material, sino llenó todo este planeta de vida, siendo el hombre el ser a quien le dotó de vida de una manera muy especial. Pero es Cristo quien desde la creación está dando vida a quien Él decide, a quien Él así lo desea. Esta misma idea se transmite en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús puede poner su vida y volver a tomarla, dice Juan 10:17. Esto en el contexto del plan de salvación. Y esta idea nos es importante para nosotros, que el Señor Jesús puede dar su vida por nosotros y precisamente Él puede volver a tomarla. Ningún muerto puede hacer esto. Esto nuevamente revela el carácter divino de Cristo. ¿Y por qué habla de esto? Porque el Señor Jesús vino a mostrar el reino, a mostrar el carácter del Padre, a mostrarnos quién es el Padre, pero también trajo vida a un mundo que está condenado por el pecado. Este mundo está tristemente encaminado a la destrucción, a la muerte, y era necesario que alguien nos ayudara, nos rescatara, y quien nos ayudó es el Señor Jesús, quien nos salvó. Por eso dice Juan que Él trajo vida a un mundo que estaba condenado. Ahora, si Cristo puede dar vida, si el Señor Jesús puede entregar su vida y luego volver a tomarla, y trajo vida a este mundo, podríamos decir que Él puede y sobre todo desea dar vida a quienes están condenados, a nosotros. Y sí, recordemos que todos nosotros estamos condenados a muerte porque somos pecadores, nacimos en pecado, vivimos en pecado y tristemente muchos mueren en pecado. Y es por ello que el Señor Jesús, como sustituto nuestro, quiere dar esa vida que nosotros no podemos volver a tomar. Cristo puede y desea dar la vida a todos los condenados, a nosotros. Sin embargo, solo dará su vida a quienes crean y lo acepten. Acepten a Cristo como su Salvador, lo acepten en sus vidas. Y aquí, queridos amigos, toma mucha relevancia la Biblia, la palabra de Dios.
Esto vamos a verlo en el siguiente objetivo, pero ahora cerramos la idea con la, la verdad de que el Señor Jesús es vida, es la fuente de vida, Él es el único que da sentido y plenitud a nuestra vida y por supuesto quiere darnos vida eterna, algo que está condicionado a nuestra decisión. Cerramos este primer objetivo y vamos a pasar ahora a ver la segunda parte de este. La necesidad de creer, obviamente nuestra necesidad, tenemos la urgencia de creer y de creer en la palabra de Dios tal como vamos a ver en este punto de estudio. Decíamos en el primer objetivo que Cristo es la fuente de vida. Bien, ¿cómo creemos en Cristo? ¿Cómo acepto a Cristo? ¿Qué significa todo esto? Aquí juega un rol importantísimo la fe. Necesitamos de la fe. La Biblia habla de la fe y muchos definimos la fe como el creer, que hasta cierto punto es así. Sin embargo, la fe de la cual habla la Biblia es una fe activa, es un creer activo, es una acción que tiene su fundamento en la fe. Si yo creo, voy a hacer algo. Si yo confío, voy a actuar. Si yo tengo fe, voy a mostrar que tengo fe. Es una fe en acción, no es una fe subjetiva, no es una fe abstracta que no se manifiesta en evidencias. En consecuencia, nosotros necesitamos fe, necesitamos creer en Dios. Pero ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo creo en Dios? O cómo yo creo Dios me salva, cómo yo creo en el Dios que está en la Biblia, cómo yo creo lo que está ahí. En primer lugar, hay que recordar que la fe es un don de parte de Dios. La fe no es algo innato en nosotros. Lo que sí el Señor ha dotado a todo ser humano es una necesidad, la necesidad de creer en alguien o en algo. Pero eso no va a producir fe. La fe es un don de Dios, dice el apóstol Pablo. Y ese don, el don de la fe, el regalo de la fe, únicamente la vamos a encontrar y alimentar a través de la palabra de Dios. ¿Cómo yo creo en Cristo? A través de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos esa naturaleza de querer creer en algo, en alguien, de querer buscar a ese alguien, a ese algo. En esa necesidad el Señor me presenta su palabra. Pablo decía en Romanos que la naturaleza es una evidencia de que hay un ser supremo que nos habla la conciencia. Y en esa búsqueda entonces, ya sea que estoy interesado, vengo buscando, el Señor me presenta su palabra y para yo conocer y creer en Cristo, yo necesito ir a la palabra de Dios. No hay otra manera, al menos nosotros que tenemos el rótulo de cristiano. El apóstol Pablo bien claro escribe en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, vuelvo a repetir, querido amigo, no es algo propio, no es algo tuyo. No te quemes el tiempo, las ideas, el pensamiento, tratando de aumentar tu fe, tratando de tener fe. Eso no es tuyo. La fe está en Dios y Dios da ese regalo, pero lo da a través de su palabra. Tú puedes orar, pero si no hay una lectura de la Biblia, entonces no hay fe. La fe no está siendo alimentada. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe genuina se desprende del estudio sistemático de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que tú necesitas un tiempo, tú necesitas un momento diario en el cual leas y estudies la palabra de Dios, abras tu mente, estés dispuesto a escuchar y asimilar lo que dice la palabra de Dios. La fe no va a llegar a ti si tú lees tu Biblia de vez en cuando, si tú lees tu Biblia cuando se te ocurre, cuando te acordaste, cuando vas a la iglesia y el resto de los días está cerrado. La fe no se va a alimentar y vas a ser anémico espiritualmente, no vas a tener fe. Para que en mi vida
germine el don de la fe, tú necesitas ser organizado y disciplinado para estudiar la palabra de Dios. Y ojo a esa palabra, estudiar con un propósito. Puede haber varios, pero el principal es qué voy a aprender, qué voy a encontrar. A ver, Señor, háblame. Para alguien que no es creyente o alguien que tiene dudas, esto le va a resultar de repente poco verosímil. Esto le va a resultar algo no muy concreto. Hubo un padre que buscó de manera tímida y dudosa a Cristo, y cuando Cristo le dijo, ¿tú crees que te puedo ayudar? Él le dijo, ayúdame a creer. Y Dios va a hacer lo mismo, pero a través de su palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a creer en Cristo? A través de la lectura de la Biblia, pero a través de un estudio cuidadoso. Por eso el Señor Jesús en Juan 5 remarca, el que oye mis palabras. O como diría más adelante en el versículo 39, el que escudriña las escrituras, ese es el que me va a encontrar a mí. La fe, por otro lado, no se fundamenta en los argumentos o la lógica humana. Si yo voy a pretender encontrar fe en la Biblia, pero voy a someter la Biblia a mi juicio, al juicio humano, al juicio de la ciencia, que en esta época es el estándar de verdad, entonces no voy a encontrar esa fe en la Biblia. Mi fe no va a germinar, mi fe no va a crecer. Al contrario, va a comenzar a morir. Porque voy a encontrar esto aquí no encaja, esto no me gusta, pero la ciencia dice así, pero la sociedad dice lo otro. Entonces, en lugar de que haya fe, voy a hacer que se ahogue esa semilla y no voy a tener fe. La fe no está fundamentado en el argumento, en el ideal humano. La fe está argumentada, está sustentada, fundamentada en las Escrituras. Por otro lado, si el estudio de la Biblia ya es importante, vale hacerse la siguiente pregunta. ¿Solo basta leer y leer la Biblia? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que la fe sea una realidad en mi vida? Sí, yo sé que muchos van a decir aquí la oración y ya sabemos que necesitamos orar, pero ¿se requiere algo más? La verdad sí. Hay una parte que corresponde muy al margen de la oración. Y para eso quisiera que recordemos lo que estaba en Juan 1, 2 y 13. A quien acepte a Cristo, dice, se le dio la potestad de ser hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios. Este texto es clave. Este texto nos va a dar mucha luz acá. Porque en primer lugar nos da un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Ser hijos de Dios. El Señor Jesús tomó ese título para identificarse con la raza humana, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, para identificarse con nosotros y nosotros creer y entender que tenemos un representante nuestro ante el Padre. Pero a nosotros también nos puede dar ese honor, caramba, de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Por un lado, que nos otorga aquellos derechos que hemos perdido por el pecado. ¿Cómo que? Por ejemplo, que puedes hablar con Dios a través de la oración, que puedes conversar con Él, puedes pedirle cosas y la más grande y maravillosa de todas es que me vas a heredar el reino de los cielos. ¡Qué tremenda bendición! Esos privilegios, por ejemplo, lo perdimos cuando entró el pecado. Y cuando Cristo vuelva se restaurarán esos derechos. Derechos que obviamente no son por mérito, sino por gracia. Pero también el texto dice, al ser hijos de Dios, ya no somos engendrados de carne. Y aquí tiene una alusión directa a la naturaleza nuestra. Si yo soy hijo de Dios, entonces ya no puedo vivir conforme a las pasiones de la carne. ¿Qué tiene que ver todo esto con la lectura de la Biblia? Cuando yo comienzo a estudiar la Biblia, comienzo a escuchar la voz de Dios, entonces me doy cuenta que el ideal, las demandas de Dios que están en la Biblia, no compaginan con el ideal del mundo. Hay una gran diferencia. En consecuencia, ya no vivimos para complacer las pasiones carnales, ahora vivimos a la altura del título que recibimos, como a la altura de hijos de Dios. Sin embargo, quisiera enfatizar aquí lo siguiente, ni siquiera eso es nuestro.
Es decir, el vivir bien no es nuestro, el cambiar nuestra forma de vivir no es nuestro. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir todo esto? Que tú tienes que decidir ya no vivir como lo venías haciendo hasta acá. Ya no vivir como lo hacía por naturaleza, por inercia, por costumbre. No, es momento de vivir como demanda la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar dispuesto a llevar esa vida. Y quien pondrá en mí el querer y el hacer es Dios. Entonces, basta leer la Biblia. Por un lado, podríamos decir es el punto de partida, pero tú tienes que estar dispuesto a guardar lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, ser hijos de Dios es estar dispuestos a vivir de acuerdo a las normas que Dios estableció. Ya no para complacerme a mí, sino ahora como ciudadano del cielo. Y por último, es importante leer y permitir que el Espíritu Santo trabaje más. También es necesario hacer nuestra parte. O sin embargo, también es necesario hacer nuestra parte. Disculpen, el más no debería de llevar la tilde, un error de escritura, un error involuntario. Entonces, tenemos que leer la Biblia, pero no solo para conocer, no solo para presumir cuánto sé, no solo para mostrar mi alto conocimiento. Yo tengo que leer la Biblia para asimilar, para guardar sus palabras y ponerlas en práctica. Esta es, en resumen, el cuadro de esta segunda parte, el contenido de esta segunda parte sobre la necesidad de creer y, por supuesto, vivir a la altura de lo que yo creo. Vamos a ver ahora la última parte de este estudio. ¿Cómo fortalezco la fe? Creo que ya hay una noción y si he estudiado la lección, pues la respuesta es clara. Como estudiante de la Biblia, como cristiano, yo tengo influencias espiritual y terrenal. Estas dos influencias van a luchar en mi mente van a estar jalando para su lado cada uno. Obviamente yo tengo que alimentar lo espiritual. Yo tengo que dejar que lo espiritual fortalezca mi mente. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aquí hay algunas ideas. Alimentándome de su palabra. Obvio, esto es claro y es necesario. Alimentarme de la palabra de Dios. También yo tengo que entender que necesito aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Qué fácil es aceptar aquellas partes que no me piden un compromiso, que no piden y no demandan algo de mí. Como que, por ejemplo, vas a recibir bendiciones, creer y serás salvo. Uy, qué bonito. Las promesas de la segunda venida. Ama a los demás, aunque tal vez ya hay cierto compromiso. Pero también demanda, exige ciertas actitudes nuestras, como guardar el sábado, devolver los diezmos. Ahí yo tengo que aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Y obviamente tengo que aceptar y creer sin cuestionar. Si la Biblia me dice que un gran pez se tragó a Jonás, pues se lo tragó, se lo comió, se lo tragó. Eso es lo que dice la Biblia. Si la Biblia me dice que Dios creó el mundo en 6 días, lo creó en 6 días. Esto lo confirma Éxodo, Deuteronomio, lo confirmó el Señor Jesús. Entonces lo creó en 6 días. Yo no tengo por qué estar metiendo argumentos, ideas humanas. No. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que aquí el mensaje es acepta lo que dice la palabra de Dios y no cuestiones lo que está en ella? Porque la razón humana buscará lidiar con mis convicciones. La razón humana buscará lidiar con mis creencias. Va a buscar lidiar con mi fe. Esto no creo que sea así. Esto es mentira, esto es exagerado, esto es mito. Ahí yo tengo que entender lo siguiente. La presión y los argumentos que enfrentaré, la verdad, son impensables. Ahora tú puedes estar seguro de lo que crees, pero puede llegar un momento donde todas tus convicciones comiencen a vacilar. Y no bastará la decisión, es decir, ahora yo puedo estar decidido. No, yo voy a creer, yo no voy a dejar de creer. Eso no va a ser suficiente. Lo que será determinante es quién influyó en ti.
Si yo alimenté mi mente, mi corazón de la palabra de Dios y la acepté sin vacilación y las comí con deleite, como dice Jeremías, entonces voy a tener la fe suficiente, vamos a llamarlo así, para enfrentar esos desafíos. Si mantengo mi fe, tal como dice aquí, a pesar de todos esos momentos crudos, si yo mantengo mi fe, si soy hallado en el juicio creyente de Dios, con la fe de Jesús, obviamente viviendo a la altura de mi fe, entonces voy a heredar la vida eterna. Herencia que, por si acaso, recordemos, es por gracia. ¿Por qué voy a heredar la vida eterna? ¿Porque lo merezco? No, sino porque acepté a Cristo, y como acepté a Cristo, acepté la vida. Vuelvo al primer punto: en Cristo está la vida, Él es la vida. Entonces, como yo acepto a Cristo, he aceptado la vida. Y ese es el regalo de Dios, y esa es la maravillosa gracia, es la buena nueva de este evangelio. Y si rechacé la palabra de Dios, si cuestioné la palabra de Dios, entonces lamentablemente, como ya lo dije, rechacé la vida y estoy decidiendo por la muerte. Queridos amigos, ¿cómo fortalezco mi fe? Aceptando la palabra de Dios sin cuestionamiento, estudiándola sí, pero estudiándola para que Dios me hable a mí, para yo tener ese encuentro, esos minutos de conversación con Dios. Aceptemos la palabra de Dios, encontremos en ella a Cristo, encontremos en Cristo la vida que tanta falta nos hace en este mundo. Vamos a ver rápidamente el resumen de este estudio, que hemos visto en primer lugar que la vida es Cristo y solo Él puede originar y dar vida. Separados de Él, solo hay muerte. La fe es un don de Dios, un don que se sustenta en su palabra y solo su palabra. Y por último, necesitamos ejercitar y fortalecer nuestra fe con Cristo. En vista de todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar la voz de Dios cada día a través de su palabra. Al leerla, recordemos que somos nosotros, nuestros juicios, pensamientos e ideas, los que deben regirse a la lectura de la Biblia y no al revés. Esto, les recuerdo, por supuesto, quiere decir que estudiemos la próxima lección: el camino, la verdad y la vida. 10ª lección de este trimestre. Con esto cerramos, queridos amigos, este bosquejo. Por favor, estudia tu Biblia. No dejes. Una vez más, amigos, muchas gracias por apoyar este trabajo, por confiar en este trabajo. Es un gusto compartir con ustedes este material. Que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, nos encontramos con el estudio de la próxima lección. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.